En el tercer video de la semana vamos a hablar sobre la simbolización de proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son proposiciones de tipo sujeto-predicado en la que se afirma que la clase sujeto se encuentra total o parcialmente contenida en la clase predicado. En este caso vamos a trabajar con los predicados siguientes: S de X, que se refiere a la clase sujeto, X es S, y el predicado P de X, que se refiere a la clase predicado, X es P. Estas proposiciones categóricas son cuatro formas frecuentes que aparecen a la hora de simbolizar proposiciones cuantificadas con predicados y corresponden a las siguientes cuatro. Dos son de carácter universal, una universal afirmativa, otra universal negativa. Dos son de carácter particular o existencial, particular afirmativa y particular negativa. La primera de ellas, la universal afirmativa, tiene la forma todo S es P. Entonces eso se simboliza de la manera siguiente para todo X, porque es universal. Si X es S, si S de X, entonces X es P, entonces P de X. La segunda, que es la universal negativa, ningún S es P, se simboliza por el ningún tiene carácter universal, pero negativo. Entonces para todo X dice, si X es S, entonces X no es P. Entonces si S de X, entonces no P de X. Es universal porque indica que toda la clase sujeto no está contenida en la clase de predicado. Si X es S, entonces X no es P. Noten también que eso se puede simbolizar por no existe un X tal que sea S y P a la vez. Entonces no existe un X tal que S de X y P de X. Si nosotros aplicamos acá los teoremas que conocemos sobre la negación de cuantificadores, tendríamos la negación del existe es para todo. Aplicando De Morgan a la parte predicado, tendríamos no S de X o no P de X. A esta disyunción la podemos transformar en una implicación utilizando la ley de implicación-disyunción solo en la parte predicado, y esto sería P de X implica, perdón, S de X implica no P de X, utilizando la ley de implicación-disyunción, que es exactamente la primera forma que habíamos utilizado para representar esta segunda proposición categórica, ningún S es P. La tercera, que ya es la particular afirmativa, tiene la forma algún S es P, y eso se simboliza de la manera siguiente. Algún que tiene carácter particular existencial, entonces usamos el cuantificador existencial existe un X tal que X es S y además X es P. Existe un S tal que X es S y X es P. La cuarta y última, algún S no es P. Algún S no es P, tiene carácter existencial particular, pero negativo. Y eso se simboliza. Existe un X tal que X es S, pero eso es Y, X no es P. Y estos son los cuatro patrones más frecuentes para simbolizar proposiciones cuantificadas. Vamos a hacer a continuación algunos ejercicios. En el primer inciso tenemos el enunciado siguiente: todos los hombres son mortales. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué tipo de proposición categórica corresponde esto. Todos los hombres son mortales. Entonces todos es universal, en este caso afirmativo. Esto es entonces universal afirmativo. El universo de discurso que vamos a tomar acá, correspondiente a las categorías ser hombre, ser mortal, va a ser el universo de los seres vivos. Elijo los predicados siguientes para la propiedad ser hombre: el predicado H de X, que representa X es hombre. El predicado M de X, que representa
la propiedad X es mortal. De modo que este primer enunciado se simboliza por, como es universal afirmativa, entonces sigue el patrón de las proposiciones universales afirmativas. Tenemos para todo X, donde X es un ser vivo. Si X es hombre, entonces X es mortal. En el segundo inciso tenemos ningún ser humano inteligente luchará contra un elefante. Identificamos a qué tipo de proposición categórica corresponde esto. Es de carácter universal por el ningún y además eso mismo nos dice que es de tipo universal negativa. Las categorías que intervienen en esta proposición categórica universal negativa son ser humano inteligente, y ser humano que lucha contra un elefante. Vamos a trabajar acá con el siguiente universo de discurso U, que va a representar a los seres humanos. Como predicados voy a tomar I de X para la propiedad ser inteligente. Entonces I de X va a representar el predicado X es inteligente y se refiere, bueno, a un ser humano. El otro predicado que le vamos a llamar L de X, o puede ser también E de X, eso es cuestión de gustos, representa el predicado X lucha contra un elefante. Esto lo vamos a simbolizar de modo siguiente, como es universal negativa, entonces universal para todo. Para todo X. Sí, para todo X ser humano. Si X es inteligente, entonces X no lucha contra un elefante. Es decir, para todo X, si I de X, entonces no E de X. Tercer ejemplo, ningún gato que guste del pescado es indomesticable. Lo primero, antes que nada, es identificar el tipo de proposición categórica, en este caso por el ningún. Sabemos que esto va a ser también universal y negativo. Las dos categorías que intervienen en este enunciado son los gatos que gustan del pescado y los gatos que son indomesticables. Mi universo de discurso en este caso va a ser el universo de los gatos. Voy a tomar como predicados los siguientes. P de X va a ser el predicado X gusta del pescado. Y de X va a ser X es indomesticable. Como es universal por el ningún, universal negativo, esto se simboliza para todo X. Si X gusta del pescado, en todo momento X representa un gato, el universo de discurso. Entonces para todo gato, si este gato gusta del pescado, entonces no es indomesticable. Entonces no I de X. Eso quiere decir domesticable en realidad, ¿no? Todo gato, si gusta del pescado, entonces es domesticable. La negación de indomesticable es domesticable. Para el inciso 4 tenemos algunos dirigentes son irresponsables. Por el algunos nos damos cuenta que este enunciado es de tipo particular. Y como se refiere a la clase dirigentes contenida en la clase irresponsables o parte de la clase dirigentes contenida en la clase irresponsables, entonces es particular afirmativa. Mi universo de discurso acá tendría que ser las personas, el universo de las personas, y como predicados trabajaría con los siguientes: de X, que representa al predicado X es dirigente, y de X, que representa al predicado X es irresponsable. Y esto se simboliza por, cuando es particular afirmativa, es
Algunos existe un X tal es que o tal que X es dirigente de X y X es irresponsable y de X. Existen personas que son dirigentes e irresponsables. Para el último ejemplo, número 5, tenemos lo siguiente. Existen bolivianos que no son puntuales. El existen me dice que este enunciado tiene carácter particular por el no de acá, entonces esto va a ser particular negativo, porque esto está afirmando que la clase bolivianos no está contenida en la clase puntuales, ¿no? Que parte de la clase bolivianos, porque dice existen bolivianos, no está contenida en la clase puntuales. Vamos a trabajar con el universo de discurso siguiente, como habla sobre bolivianos y sobre puntuales, entonces esto se refiere a un universo de personas. Definimos los siguientes predicados. B de X representa, por ejemplo, el predicado X es boliviano y P de X el predicado X es puntual. De modo que esta proposición, que es particular negativa, se simboliza. Existen X personas tales que son bolivianos, B de X, pero el pero es Y, no son puntuales, y no P de X.